Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30, aquí arranca nuestro directo de hoy jueves. Les vamos a acompañar desde ahora y hasta las 6 de la tarde en directo, aquí en la 8, en directo a través de nuestra página web en la siguiente dirección: www.cyltv.es, y en diferido cuando ustedes quieran, en las redifusiones de esta noche, por ejemplo, o a través de nuestros perfiles en redes sociales, en plataformas como YouTube. Nos pueden ver cuando les apetezca. Les tenemos preparado un programa bien variado, como es habitual, aunque también con las secciones fijas de los jueves. Es el caso de nuestra tertulia, con la que abriremos el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de hombres a través del movimiento Movember, y si nos da tiempo también un poco de turismo. Nos ocuparemos además de la previsión meteorológica al detalle, de la mano de Daniel Angulo, que nos hablará también de naturaleza y medio ambiente, como todas las semanas. Nos traerá algunas imágenes de los últimos estertores de este otoño, porque ya nos avanzaba la semana pasada Daniel que a partir de la segunda quincena de noviembre, este año un poquito más tarde, pues ya prácticamente se acaba el otoño y llega el frío. Después nos lo confirma. Continuaremos además en 8 Magazine ocupándonos de nuestros nominados, los nominados a los premios de la 8 Burgos en esta edición en 2020. Nosotros hemos propuesto 3 candidatos en 5 categorías que ustedes tienen que votar, también a través de nuestra página web. En el programa vamos conociéndoles un poco mejor para que ustedes tengan más argumentos a la hora de elegir su voto. Hoy nos acompaña la portavoz de la Plataforma de Sanidad Rural, representando a su pueblo, a Guzmán, que es uno de los nominados en nuestra categoría de Orgullo Rural, y en la de Valores Culturales recibiremos al director gerente del Museo de la Evolución Humana, que, como saben, este año el museo ha cumplido 10 años y ese es el motivo también de su nominación, gracias a la aportación que ha hecho el museo a la vida cultural de la ciudad en estos primeros 10 años de historia. Esto con otros temas de actualidad relacionados con la sanidad, con la educación, todas esas cuestiones. Hoy en 8 Magazine comenzamos en nuestra tertulia. Me acompaña esta tarde de jueves María Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Y Mar González. Buenas tardes, Mar. Bienvenida. Buenas tardes. Clínica Dental Dr. Torres les ofrece esta sección. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Pues razonablemente bien, dentro de la que está cayendo en general, la que está ¿no? cayendo, que ya es noticia diaria, ¿no? Con la que abrimos los informativos, pero bueno, sobrellevándolo. Bien, con filosofía. Con filosofía, día a día y sobreviviendo, como decimos, a esta situación. No vamos a hablar de la pandemia, no porque no sea importante, que lo es, lo sabemos, y la circunstancia que nos rodea nos lo confirma día a día, pero es que hay otras cuestiones también que esta situación tan grave y tan seria, pues de alguna manera está sacando de la agenda, porque se lleva todo el protagonismo y todas las conversaciones. Hoy quiero hablar con vosotras de hombres a través del movimiento Movember, que se celebra todos los años a lo largo de este mes de noviembre, con varios objetivos. Por un lado, divulgar más información sobre algunas patologías masculinas, como el cáncer de próstata y el cáncer de testículos. Y además, este año se quiere hacer especial incidencia en la salud mental de los hombres, que es un tema que no se suele abordar y que puede tener consecuencias muy graves, por ejemplo en el índice de suicidios, que es mucho más alto en el género masculino que en el femenino. Dicen los expertos, no sé cuál será vuestra opinión, tampoco sé si sois expertas en este tema, que los hombres se comunican mucho menos y eso influye mucho en su salud mental, sobre todo a partir de un momento determinado de la vida. Hay más factores que iremos repasando. Yo sí creo que se comunican menos, o es que nosotros lo hacemos mucho, pero parece que eso es muy saludable. María. Eso es lo que, bueno, yo como experta no hablo, solamente por lo que he podido leer, ¿no? Y hace unos pocos días también en un estupendo reportaje, ¿no? Que hemos leído en Diario de Burgos, en el que los expertos decían cómo el
expresarse, expresar tus sentimientos en los hombres muchas veces denota vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad no es buena, y en cambio las mujeres somos más dadas a expresar nuestros sentimientos y abrirnos más en canal sin ningún problema, y eso es algo positivo. Entonces, yo creo que analizándolo, ciertamente, igual es algo con lo que hemos convivido siempre y nos ha parecido más normal, ¿no? Lo de que las mujeres nos expresemos constantemente, expresemos nuestros sentimientos y cuando afloran se nos note más que a los hombres, ¿no? Mar, ¿estás de acuerdo en que lo hacemos, al menos lo expresamos más? Yo creo que no solo los sentimientos en general, creo que la comunicación entre las mujeres es más fluida. No sé qué opinas. Hombre, a mí me cuesta mucho a veces hablar de lo que son cosas de hombres y cosas de mujeres, porque cuando dicen que ciertas cosas son de mujeres, luego enseguida nos ofendemos, ¿no? Nos sale nuestra vena de mujer, de por qué se dice que las mujeres somos así. Por eso me cuesta, cuando hablamos de hombres, y me alegro que hablemos de ciertas cosas de hombres, pues me cuesta atribuir ciertas generalidades a un género o a otro. Pero sí que es verdad que se habla menos de los sentimientos de los hombres, en general, vamos a decir, en general son temas que se tratan menos. Y si ya lo llevamos a extremos, como lo que decíamos, vinculado a temas como el suicidio, como prácticamente no se habla del suicidio, pues ya hablar del suicidio, en este caso de hombres, es algo que se habla muy poco. Y parece que de lo que no se habla no existe. Claro. Bueno, pero también es cierto que antes hablábamos, Mar y yo, antes de entrar en la tertulia, que bueno, que aquí lo hemos vivido, ¿no? Las tres en el ámbito de la comunicación, del periodismo, como a lo largo de los años ya ese borrador, ¿no? Ese manual de a la hora de informar acerca de noticias relacionadas con el suicidio, que no era bueno por el efecto dominó que podía crear en la sociedad. Y en cambio, bueno, yo creo que también en eso se ha avanzado, y nadie mejor que las propias asociaciones de salud mental, los propios psiquiatras y las personas que realmente son los que hacen los estudios reales y tratan todos los días con personas que puedan tener ideas, ¿no? Esa premisa en cuanto a la información del suicidio está cambiando. Antes la premisa era no se informa de los suicidios porque puede haber un efecto llamada, y ahora los expertos dicen que la cuestión es contextualizar bien el suicidio, denominándolo como tal, pero claro, eso es realmente difícil y requiere un debate que un día me gustará mucho compartir con vosotras como periodistas. Además, me parece un tema muy interesante, porque yo creo que el concepto social en general respecto al suicidio ha cambiado también, y es importante hablar de ello para conocerlo bien y para prevenirlo. Volviendo al movimiento Movember y cómo quieren focalizar algunas patologías masculinas que no están en la agenda, también por eso lo traemos aquí, porque hay cuestiones como la expresión de sentimientos es un factor, pero el rol masculino, hablamos mucho sobre el rol femenino, igual que hablamos mucho sobre la autoexploración cuando hablamos del cáncer de mama, y tenemos que hacerlo para hablar del cáncer testicular, o igual que visibilizamos el cáncer de mama en el color rosa, ¿no? A finales de octubre todos los años, pues en noviembre hablamos de temas relacionados con patologías masculinas, con el bigote, y porque son específicamente masculinas. Y el rol masculino y la frustración que alcanzan en determinada edad creo que también es algo debatible. Hablamos mucho sobre las mujeres y la compatibilización de la vida laboral y personal. Bueno, en el caso de los hombres hay otros problemas. Por ejemplo, que culturalmente siguen manifestándose como los responsables del sostén familiar, ¿no? Y cuando su vida laboral termina, parece que esa función desaparece, y muchos hombres
tienen problemas emocionales o de identidad o caen en depresión porque su función vital ha terminado con su vida laboral. Me parece un tema interesantísimo del que tampoco se habla. No, bueno, es lo que decía antes Mar, ¿no? De los hombres y las mujeres. Quizás también se trata un poco de qué hobbies tienes, qué habilidades sociales tienes a lo largo de tu vida, seas hombre o mujer, para cuando termina tu vida laboral y empieza la jubilación, que viene de júbilo, con lo cual es para pasarlo bien y para disfrutar, no para quedarte ahí metido en casa sin saber qué hacer. Bueno, pues igual es importante el que los hombres tengan más hobbies, ¿no? A la hora pues eso, de terminar su trabajo, que no sea solamente ir al gimnasio, es lo que quiero decir, ¿no? Que es porque claro, cuando tienes igual 75 años, pues que no te apetece ir al gimnasio, francamente. Pero bueno, si toda la vida te ha gustado pintar, te ha gustado dibujar, te ha gustado ir a coger setas o te ha gustado cualquier otra afición, bueno, pues igual también es importante y se siguen relacionando, que muchas veces yo creo que si no te relacionas con otras personas, si no tienes una vida social un poco plena, pues también te haces más introvertido a la hora de expresar tus sentimientos, porque ¿con quién lo vas a hacer? Yo creo que es muy importante un movimiento como Movember, que ha conseguido visibilizar cosas muy duras desde un plano muy amable. Y con un tono y con una manera de llegar a toda la sociedad y de llegar a los hombres, creo que muy acertado. Entonces es hacer pensar, en este caso a los hombres, antes de que lleguen a esa situación, porque yo creo que cuando uno ya está metido en una situación grave, ya el margen de maniobra se reduce, pero el pensar previamente en todas estas cosas que decía María, en pensar en esa prevención de determinadas enfermedades que de otra manera igual no habían caído, no habían pensado. O sea, creo que lo acertado de Movember es el tono y la manera de meter en la agenda de todos, no solo de los medios, sino también a través de los medios de los hombres, meter en la cabeza de los hombres determinados temas y determinadas cuestiones a las que quizás las mujeres, pues como decías, las campañas contra el cáncer en el ámbito de la mujer, estamos más acostumbradas a hablar de ellas, a que se traten, a que tengan elementos significativos, y en este caso Movember lo ha conseguido para los hombres, y yo creo que es muy positivo. Y ahora también yo creo de un tiempo a esta parte, porque, a ver, el cáncer de testículos, el cáncer de próstata ha existido a lo largo de los años, ¿no? Y entonces yo creo que de un tiempo a esta parte también se escucha en deportistas de élite. O sea, en pero futbolistas. eso yo creo que también lo ha conseguido Movember. Claro, Movember, es a lo que voy, claro, ¿no? Lo que tú decías, pues oye, un deportista de primera división, un fuera de serie en el fútbol que todo el mundo conozca, o que en una rueda de prensa diga abiertamente que, bueno, pues que va a dejar la temporada porque se va a someter a un tratamiento porque tiene cáncer de testículos, pues antes no lo veíamos. No era lo habitual, no era lo normal, pues igual también lo tenían, ¿no? Y lo único que se decía es, ha terminado la temporada por un tema personal, ya está, ¿no? Bueno, pues eso lo ha conseguido Movember, la amabilidad, ¿no? Que hace Pero es verdad que todos esos temas estaban fuera del foco. Sí, totalmente. Y ha habido que hacer una campaña específica para traerlos, y son situaciones muy graves. El otro día en ese reportaje, y también Verónica González hacía una entrevista a un psiquiatra hablando de estas cuestiones, y decían, es que la salud masculina respecto a estos dos cánceres en concreto, el de próstata y el testicular, ha sido tan poco visible, y además es muy silenciosa desde el punto de vista de la propia enfermedad también, porque no presenta síntomas. Así que si uno no se hace las revisiones oportunas o la autoexploración, se encuentra con un cáncer en un estadio
pues ya avanzado. preocupante, ¿no? Toda esa pedagogía que tenemos que hacer desde los medios, desde por supuesto desde estamentos sanitarios, pero también desde movimientos como Movember, es muy reciente, y yo creo que hay una generación de hombres que han sido, que tenían ese referente de su vida laboral y su sostén familiar como principal perfil, porque ahora en nuestra generación los hombres están más implicados en otras facetas de la vida familiar, pero nuestros padres y nuestros abuelos no lo estaban, por una cuestión cultural también, ¿no? Que no es achacable a ninguno de ellos, sino, bueno, igual que hablamos de machismo, pues conlleva este tipo de situaciones. Y claro, cuando uno se jubila y se encuentra físicamente más vulnerable y emocionalmente también, y no le habla con nadie, pues puede tener consecuencias muy graves. Me gustaría cerrar este tema desde un punto de vista más positivo, ¿no? Que igual es el del movimiento Movember, Mar, el del bigote. Seguro que detrás de las mascarillas hay muchos bigotes este mes que no podemos ver, pero que están reivindicando eso. Y el icono a mí me gusta mucho. A mí también. Sí, ¿verdad? Vale, queríamos hablar de turismo, pero nos queda poco tiempo. Hoy tendría que estar celebrando Sin Tour. Como tantas cosas, ¿ves? Al final siempre acabamos hablando de la pandemia, pues no se puede realizar y ya está, y se ha suspendido. Sin embargo, surgen otros foros en otros ámbitos, porque en algún momento, esperamos que lo antes posible, esto acabará y volveremos a viajar. Lo que no sé es si servirá el mismo modelo, igual que en otros ámbitos. ¿Creéis que servirá el mismo modelo que utilizábamos antes? ¿O hasta que no se generalice la vacuna nada será igual? Mar dice que no. Nada será como antes. No te veo optimista, Mar. No, yo creo que a ver, que nada va a ser, yo creo que nada va a ser igual, o sea, porque nosotros no vamos a ser iguales. O sea, creo que vamos a pensar, vamos a planificar las cosas de otra manera. ¿Que vamos a volver al turismo? Seguro que sí, y seguro que antes de lo que nos pensamos. De hecho, yo no sé si habéis notado, pero lo que nos ha dado a todos y mucho se ve en las redes sociales, es a buscar esos rincones de la naturaleza donde creemos que no va a ir nadie. Y entonces el fin de semana aprovechamos para ir a ese sitio que podíamos haber ido toda nuestra vida, porque está aquí al lado, porque es maravilloso, porque tiene una cascada, porque tiene un pueblo pintoresco, porque tiene... Y eso no lo hemos perdido, o sea, yo creo que eso lo hemos recuperado. Vamos a ver ese lado positivo, ese turismo de interior próximo nuestro, que es lo que estaríamos celebrando en la feria de Intur, y que quizás ahora está todavía... Y apoyar sobre todo también, ¿no?, a las agencias de viajes, ¿no? Que están pasando un momento muy complicado y que tantas satisfacciones nos han dado a todos los que hemos entrado a que nos organicen un viaje con toda la ilusión con la que tú vas a una agencia de viajes, ¿no?, que siempre es para disfrutar. Y entonces yo creo que hay que intentar, bueno, pues que cuando pase todo esto los apoyemos, ¿no?, yendo a las agencias de viajes a que nos organicen, aunque sea el pueblecito con encanto, ¿no?, de fin de semana. Pues yo creo que pero es lo de los importante. sitios, no sé si aislados, pero sí poco concurridos, creo que espero que aprendamos y que, no sé, yo me imagino, por ejemplo, siempre se me ocurre el mismo ejemplo, pero me imagino a los venecianos disfrutando de su ciudad como hace décadas que no hacen, ¿no? Porque es imposible, porque eso es una invasión ya, no es una... No es solo turismo ni riqueza económica, claro, y bueno, y disfrutar de sus recursos en general. Algún turista espero que también lo esté disfrutando. Volveremos sobre este tema otro día porque nos quedamos sin tiempo. María, Mar, muchísimas gracias por habernos acompañado. He pospuesto unos cuantos temas, os los apuntáis, ¿eh? Sí, para totalmente, quedan apuntados. Gracias, que tengáis buen final de semana y buen fin de semana también. A ustedes les vemos enseguida, justo después de la pausa para la publicidad. Empezamos a repasar la previsión meteorológica y hablaremos del otoño y saludamos también a los candidatos a nuestros premios, pero será tras la pausa.
Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las 4:55 minutos. Enseguida hablamos del tiempo, pero antes queremos detenernos en esta historia. La campaña online por teléfono no se cura ha conseguido recoger más de 140.000 firmas. Esta campaña, iniciada por la burgalesa Lidia Sainz Maza, insta a la Administración a retomar las consultas presenciales para evitar casos tan graves como el de su hermana, que falleció el pasado verano a causa de una gravísima enfermedad, de un cáncer que no fue atendido presencialmente en ningún momento hasta su ingreso hospitalario. Les recordamos la historia y, sobre todo, les acercamos el nuevo paso que ha dado esta campaña con la entrega esta mañana a la Junta de Castilla y León de esas más de 140.000 firmas. Lidia Sainz Maza está con mi compañera Leticia Gutiérrez. Adelante, Leticia. Estamos en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, donde Lidia Sainz Maza ha entregado más de 140.000 firmas de 140.000 ciudadanos que piden que cese la atención sanitaria telefónica. Lidia nos ha contado durante estos últimos meses una historia muy dura, la de su hermana Sonia. Lidia, y hoy entregas estas 140.000 firmas. ¿Qué significan? Sí, bueno, 140.000 firmas son muchísimas firmas. Yo ya lo he dicho, no espero que estas firmas hagan reflexionar a nuestros políticos, porque esa reflexión la tienen que haber hecho ya, después de conocer casos tan dramáticos y tan crueles como el de mi hermana Sonia. Espero que estas firmas sirvan para que se recupere de una vez las consultas presenciales. La atención médica telefónica tiene que volver a ser absolutamente residual, como lo era antes de la pandemia, utilizarse para casos muy concretos, muy puntuables. Y algo muy importante, que estén perfectamente tasados por la Administración para que no se produzcan errores, y algo mucho peor, para que no se produzcan abusos. Es muy difícil hacer un diagnóstico a una persona cuando no la ves la cara, cuando la estás escuchando simplemente al otro lado de un teléfono. Está en riesgo la vida de las personas. Esa atención no es la que merecemos los ciudadanos. Además, hay que tener en cuenta que si las aulas de los colegios, de los institutos, de las universidades están llenas de alumnos, las salas de espera también pueden estar llenas de pacientes, o si no llenas, haber pacientes en ellas. Si el transporte urbano, los autobuses, el metro, están cargados de viajeros, si los supermercados están llenos de personas, que nos explique alguien a los ciudadanos por qué no podemos acudir a nuestros centros de salud y a los hospitales. Si podemos acudir a la consulta de un dentista, de un fisioterapeuta, de un médico privado y no hay ningún problema, ¿por qué no podemos ir a las consultas presenciales de los centros de salud y de las especialidades en los hospitales? Sí se puede, si se quiere, sí se puede, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, con todos los protocolos. Pero hay que hacerlo. La excusa del COVID no me sirve, el COVID no lo justifica todo. No se puede dejar otras enfermedades aparcadas para cuando nos venga mejor, porque mientras nos viene o no nos viene mejor, hay gente que puede incluso llegar a fallecer, como ha sido el caso de mi hermana Sonia. Un caso que se ha hecho muy mediático, toda España ha sabido lo que le pasó a tu hermana, que durante 3 meses nadie le atendió presencialmente, se enteró de que tenía cáncer de colon en el hospital y de ahí nunca más salió. ¿Tú crees que estas 140.000 firmas removerán la conciencia de los políticos? Yo ya lo he dicho y ya escuchamos en el día de ayer las declaraciones de la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado. Dijo que ahora mismo es imposible recuperar las consultas presenciales porque, según ella argumenta, con la incidencia de contagios acumulados que tenemos ahora mismo, es imposible que se pueda permitir que los pacientes estén en una sala de espera, pero yo ya he dicho que no hay justificación para eso. Se puede organizar, la sanidad pública tiene que tener capacidad para organizar esto, para citarnos con los intervalos que sea necesario citar a los pacientes, con la diferencia horaria que sea necesaria. Si nos citan a las 8:20, que no vayamos a las 8 menos cuarto a esperar sentados en la sala de espera, que esperemos en la calle, que seamos absolutamente puntuales para que no se produzcan aglomeraciones de gente en las salas de espera, pero claro que se puede. No va a remover conciencias, porque si las fuese a remover, este caso, el de mi hermana Sonia y otros muchos que hemos conocido, ya lo hubiese hecho. Yo no quiero remover conciencias, lo que quiero es soluciones, y lo que quiero es que lo que le ha pasado a mi hermana Sonia
Sonia no le pase a ningún ciudadano más, que lo que estábamos sufriendo la familia de Sonia no le pase a nadie más. El caso de mi hermana no es único, mi hermana solo tuvo, lo he dicho muchas veces, una mala suerte, y es tener un cáncer de colon silencioso que dio sus síntomas, sus primeros síntomas en mitad de la pandemia. Todo lo demás no ha sido mala suerte. Que te atiendan por teléfono, como le ha pasado a otros muchos ciudadanos durante 3 meses en el caso de mi hermana Sonia, eso no es mala suerte. Que no te exploren en atención primaria ni una sola vez, que no te toquen un pelo ni una sola vez en 3 meses, eso no es mala suerte. Que no te hagan una analítica cuando estás describiendo los síntomas que estás describiendo, como lo hacía mi hermana, con esa pérdida de 7 kilos, con esa fatiga, con ese decir ya no aguanto ni una pastilla más en mi estómago, eso no es mala suerte. Que te lleguen a recriminar en unas urgencias hospitalarias haber acudido porque estamos en mitad de la pandemia y te puedes arriesgar a contagiarte de COVID, eso no es mala suerte. Con mi hermana han fallado, sin lugar a dudas, los médicos, y tienen nombres y apellidos, pero también ha fallado el sistema público de salud, con un protocolo COVID que ha dejado a mi hermana en el abandono, peregrinando con sus dolores por atención primaria y hospitalaria sin que nadie la quisiese escuchar, sin poder contar con la atención de un especialista. Y eso no se puede permitir, es inadmisible. Lidia, ¿a cuánto ascienden los casos de cáncer sin diagnosticar a lo largo de esta pandemia? Bueno, se estima que hay ahora mismo se están diagnosticando entre un 25 y un 30% menos de casos de cáncer que antes de la pandemia. Y desde luego, no es porque no existan esos tumores y esos casos de cáncer, es porque es imposible diagnosticar a una persona un cáncer si no la ves en persona, si la atiendes por teléfono. Y más aún, si la atiendes por teléfono durante meses, como les está pasando a muchos ciudadanos, esta es una realidad incontestable y ahí están los casos. Hemos conocido varios en Burgos, por ejemplo el de Lidia Bayona, una mujer de 53 años, que durante 3 meses, como mi hermana, la atendieron telefónicamente en atención primaria. La decían que lo suyo era nervios cuando contaba que tenía gastroenteritis y vómitos de manera continuada, pero en realidad tenía 2 tumores. Un tumor en un ovario y un tumor en los conductos biliares. Ha habido muchos más casos, en Burgos, también en Palencia, no solo en Burgos, en el resto de Castilla y León. En Palencia tenemos a Leonor Gil, por ejemplo, una mujer de 54 años, a la que se atendió por teléfono durante nada menos que 6 meses. 6 meses de atención telefónica. Le decían que tenía gases, le recetaban una y otra vez Aerored, pero en realidad tenía, como mi hermana Sonia, un cáncer de colon con metástasis. Se enteró también, como mi hermana, en el hospital, y en su caso solo duró 17 días. Mi hermano 1 mes, esta palentina 17 días. Nos está relatando casos muy duros, el de tu hermana Sonia no es aislado. ¿Y te gustaría que estas firmas llegaran también al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, Lidia? Sí, por supuesto, y por eso también entrego estas más de 141.000 firmas exactamente en la subdelegación del Gobierno en Burgos, porque aspiro a que el resto de comunidades autónomas donde se está produciendo esto, no solo en Castilla y León, también recuperen las consultas presenciales. Y si no lo hacen, si no dan ese paso las autonomías, que intervenga, sí, que intervenga el ministro de Sanidad, Salvador Illa, porque esta es una cuestión de todos los españoles. Las otras víctimas del COVID también existen, están ahí, y se deben tener en cuenta y debe haber soluciones para ellas. Los sanitarios, muchos de ellos también te han apoyado en esta recogida. También preocupa a muchísimos médicos que saben que esta no es la forma de atender y que saben que entran en unos riesgos elevados de no poder hacer diagnósticos acertados, sin saber el desenlace que eso puede tener. De hecho, desde 2 centros de salud de Burgos, desde el Centro de Salud de Los Cubos y desde el Centro de Salud Gamonal Antigua, han remitido en las últimas semanas escritos a la Gerencia de Atención Primaria advirtiendo sobre esta cuestión. Dicen que sus consultas están absolutamente saturadas, piden soluciones, pero advierten que no pueden prestar a sus pacientes una atención de calidad si ni siquiera pueden verles por falta de tiempo. Y además temen que puedan someterse a demandas judiciales, como va a ocurrir en el caso de mi hermana Sonia y en muchos otros. O sea que hay preocupación, los médicos saben que esta no es la sanidad que se merecen los pacientes, la que estamos teniendo ahora mismo con las excusas de la pandemia y el coronavirus, que no lo justifican todo, no, y que no justifican que se nos atienda por teléfono una y otra vez. Ya lo he dicho, la atención telefónica para casos muy concretos y que los tase la Administración perfectamente, para que no haya errores y sobre todo para que no haya abusos sostenidos en el tiempo. Muy bien, Lidia, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por recoger todas estas firmas en tan poco tiempo. Iniciaste la campaña el 18 de octubre en un caso que se ha convertido en mediático y que esperemos que sirva realmente para lo que se debe de hacer, atender presencialmente a todas las personas que tengan dolencias. Enhorabuena, Lidia, y gracias. Gracias, ojalá lleguen las soluciones y ojalá no haya más Sonias.
Gracias, Lidia. Gracias, Leticia. Este caso ha saltado a los medios de comunicación y ha llegado a todas las instancias gracias al empeño de la familia de Sonia, de la propia Lidia, que ha hecho de este caso su lucha personal, porque era un tema personal, pero ha sido ella quien ha movilizado todas estas firmas y toda esta atención mediática, y ha tenido que ocurrir un caso tan dramático como este para llamar nuestra atención. Pero las cuestiones relacionadas con la sanidad, con el COVID o no, antes de la pandemia ya eran un problema en esta provincia, en esta comunidad y particularmente en el medio rural. Y eso es algo que ya denunciaban antes del COVID los protagonistas de la siguiente historia de la que nos vamos a ocupar. Se trata de uno de los candidatos a nuestros premios, los premios de la 8 Burgos en 2020, en la categoría de Orgullo Rural. Hemos nominado al pueblo de Guzmán por su iniciativa hace ya unos cuantos meses a la hora de reclamar sus derechos sanitarios. Los apenas 100 habitantes de Guzmán, a los que se sumaron muchos familiares y personas llegadas también de otros puntos de la provincia, iniciaron una campaña que nos llamó la atención por su sentido del humor y por su toque cinematográfico. Seguro que recuerdan esas mini historias de cine mudo que pusieron en marcha en Guzmán y que dieron el punto de salida a una plataforma que hoy sigue activa más que nunca, más reivindicativa, y que además ha sumado muchos apoyos en toda la provincia, en toda la comunidad, y que sigue luchando por tener un servicio público de calidad. Una de las artífices de estos cortos y de esta plataforma nos acompaña hoy, pero solo es la portavoz de un montón de personas de Guzmán que han participado en ella. Rosa Guillén, buenas tardes. Buenas Bienvenida. tardes. Rosa, tú, bueno, formas parte muy activa de esta iniciativa, pero estáis en la categoría de Orgullo Rural por varios motivos, entre ellos que sois un colectivo, ¿no?, ligado a tu pueblo, a Guzmán. Sí, somos un grupo de gente que decidió ponerse en marcha, pero básicamente somos ciudadanos de Guzmán, gente que vive, la mayoría, o que vive o que está involucrada porque su familia vive allí o son de allí, sí. Hace un momento escuchábamos, recordábamos la historia de Sonia, que ya conocemos desgraciadamente, a raíz de las firmas que se han recogido en esta plataforma Por Teléfono No Se Cura, y comentábamos qué triste es que tengamos que llegar a una situación tan dura como esta, o como la de otras personas que han pasado también por situaciones tan dramáticas como el caso de Sonia Said Maza, para que nos demos cuenta de cuál es la situación. Vosotros os disteis cuenta porque lo estabais padeciendo día a día. Afortunadamente no por un caso tan grave como este, pero sí por una falta de atención. ¿Cómo surgió tanto vuestra plataforma Sanidad Rural como esta iniciativa en forma de cortos cinematográficos? Pues digamos que a partir de diciembre, que parece que sea de hace 10 años, porque era antes del COVID, nosotros ya nos quedamos sin médico. Y de hecho nos quedamos aproximadamente durante un mes sin médico. No recibíamos ninguna respuesta y lo único que se decía era que la situación era así y ya está. Y otros pueblos también estaban perdiendo médicos, y el Centro de Salud de Roa durante 1 año y medio había tenido gente manifestándose durante el primer martes de cada mes. Precisamente gracias a esas manifestaciones se arreglaron cosas como controlar las cucarachas, humedades, no había calefacción. Era como si poco a poco se fuera dejando que se desmantelara el solo, dejando que no fuera útil, provocando que no se pudiera usar. Eso es lo que pareciera, y gracias a esas movilizaciones se consiguieron solucionar esas pequeñas cosas, pero los problemas de base... Pequeñas cosas que son de lo más básico, que cualquier instalación efectivamente pública debe tenerlas, pero claro. Me refiero a que eran las cosas más del propio edificio, no en cuanto a que vinieran médicos, porque eso no se conseguía. Entonces, ya un poco hartos,
de la situación que estábamos viviendo, decidimos hacer algo diferente. Puesto que todos los cauces normales no habían funcionado, como escribir cartas, quejarse, hacer manifestaciones, reunirse, todo eso no había funcionado. Entonces decidimos hacerlo de una manera diferente y esto es como surgían las buenas ideas pre-COVID, que era en un bar. En el bar es donde surgen las buenas ideas y más en un pueblo que es donde se reúne todo el mundo, y hablando entre nosotros y demás, pues decidimos que era el momento de hacerlo de una manera diferente. Y entonces empezasteis a rodar estos cortos en los que participaba prácticamente todo el pueblo, Rosa, y que se hicieron virales en las redes. Y gente de más pueblos, o sea... Claro, porque por ejemplo, nos has puesto el ejemplo de Guzmán, vosotros estuvisteis casi un mes y médico, pasasteis de tener consulta 3 días por semana, ¿no? Sí. A no tener médico directamente y sobre todo a no recibir ninguna explicación, pero esa situación se estaba dando simultáneamente en otros puntos y a la vez el centro de referencia, que es el centro de salud de Roa, estaba sobrecargado y en esas circunstancias que ya se ha apuntado también. Así que había un caldo de cultivo general, era una situación general. Efectivamente, porque cuando nosotros empezamos a averiguar, porque ya quisimos saber si esto ocurría en nuestro centro de salud o ocurría en general en las zonas rurales de Castilla y León, y cuando nos pusimos a averiguar, averiguamos que es en todas las zonas rurales de Castilla y de León. De hecho, a día de hoy hay muchísimas consultorios que no siguen sin pasar consulta en Castilla y León, en Ávila, en León, en Segovia, en Salamanca, en todas las provincias de Castilla y León. O sea, nunca ha habido algo tan unificado en Castilla y León. Yo creo que el hecho de que en todas las zonas rurales hay problemas con los consultorios, que entendemos que puede ser por el tema de que para un médico es complicado trasladarse a una zona rural porque son de difícil cobertura. Pero en ese sentido quizá sería muy interesante que se escuchara a los propios médicos. Los sindicatos, los propios sindicatos llevan mucho tiempo diciendo, aparte de los incentivos económicos, que eso parece que empieza a solucionarse, no se trata solo de eso. Si como médico tú coges una plaza que es un callejón sin salida, es decir, no tiene investigación, no tiene formación, ni tampoco te da más puntos para luego poderte desplazar a otro lugar. No tiene incentivos ni profesionales ni económicos. Efectivamente. Entonces, ahí lo que básicamente se le pide a los médicos es que condenen su carrera. Ya no tienen investigación, ya no tienen puntos para poder trasladarse a otras cosas. Eso son cosas muy factibles, es decir, que se pueden solucionar de una manera muy sencilla. Obviamente la burocracia que implica la tienen que solucionar, pero no son grandes cosas las que hay que hacer, sino hacer que esos puestos no sean simplemente un callejón sin salida para un médico que escoge ese puesto. Esta situación sería suficientemente grave, tal y como la estamos explicando, así, sin más. Esto es lo que ocurría en el mes de diciembre en muchísimos puntos de Castilla y León. Arranca vuestra reivindicación, llama la atención de todos, os erigís en plataforma, empecéis a movilizaros y de pronto en el mes de marzo llega una crisis sanitaria sin precedentes que de alguna manera vosotros ralenticéis un poco las reivindicaciones, como parece lógico. En ese momento tenía sentido que los consultorios estuviesen cerrados porque ocurría de manera generalizada y bueno, detrás de la pandemia pues se ocultaban otros problemas previos pero directamente relacionados con la salud. Termina el estado de alarma y resulta que no se retoma la actividad de los consultorios. ¿Cuál es ahora mismo la situación en esta nueva normalidad? Que estamos ya en la segunda ola y bueno, no sé si las cosas han mejorado o todo lo contrario, Rosa. Ahora mismo, en estos momentos, por lo que sabemos, siguen habiendo muchísimos consultorios cerrados en las zonas rurales. En nuestro caso, deberíamos de tener 10 médicos de cupo, que son los médicos que tienen asignados pacientes, y deberíamos de tener 4 médicos de área,
que son los médicos que apoyan el trabajo de esos 10 médicos. Es decir, si un día un médico se pone malo y no puede ir a la consulta, tiene alguien que le supla, etcétera, etcétera. Pueden repartir el trabajo con ellos. En estos momentos, si no me equivoco, tenemos 7. Si no me equivoco, porque tampoco está tan claro. No llegan de una manera, se van algunos, entran otros, ha habido un concurso de traslados, con lo cual tenemos... está todo muy en el aire. Muy en el aire, pero ya no solo eso, es el hecho de que se instauró una consulta telefónica que estaba saturada y que sigue estando saturada y que solo puedes... Estos son cosas que cualquier persona que viva en el mundo rural, y creo que en las ciudades también ocurre en algunos lugares, que llama al centro de salud constantemente, lo sabe. Nadie necesita explicarle que ha necesitado 1 día y medio para hablar con el centro de salud. Eso es algo que la población sabe que es así. Lo que pasa es que en el medio rural hay que añadir algunas peculiaridades que conocemos, como es el envejecimiento de la población y por lo tanto sus necesidades de atención sanitaria son más importantes que en una población joven y además son personas poco acostumbradas, como es lógico por otro lado, a utilizar determinada tecnología. No vamos a pedirles que pidan una cita por internet, pero no solo porque ellos no estén familiarizados con el ámbito digital, sino porque probablemente, excepto en Guzmán, que habéis ganado en la banda ancha gracias a un concurso al que os presentabais, es que no hay infraestructura tecnológica para tener una conexión a internet estable, no la hay, porque cualquier persona mayor no va a estar 3 horas intentando que le contesten el teléfono. Bueno, al final se resigna, ¿no? Y no cierra esa cita. Pero al final también incluso ya no se trata Para empezar, hace falta la tecnología, pero incluso si estuviera la tecnología, hay gente que no tiene la capacidad económica de permitirse poner internet en su casa, porque a lo mejor si pone internet no come. O comprarse una tablet, porque si se compra una tablet a lo mejor no come 2 meses. O sea, no tiene esas posibilidades. Pretender que la gente tenga esa tecnología en su casa ya de por sí marca una desigualdad, incluso si esas comunicaciones estuvieran. Pero aun con eso, si yo me encuentro mal, yo con 43 años y sabiendo cómo se utilizan las tecnologías, me encuentro mal, según lo mal que me encuentre, podré o no atender esa llamada, según lo que me ocurra. Es decir, yo podré responsabilizarme de llamar al médico y que el médico me atienda, pues a lo mejor me da un golpe y no oigo. A lo mejor no tiene mucho sentido, sobre todo para el área rural, porque las comunicaciones no existen ya de base. Pero si uno está enfermo realmente, exigirle que tenga conciencia absoluta para poder atender esa llamada o esa videollamada es un poco complicado. Aparte, el lenguaje que utilizan los médicos no es realmente un lenguaje accesible para la mayoría de la población. Cuando uno va a una consulta, normalmente el médico, muchas veces, para explicarte lo que ocurre, te hace un dibujito, te dice, mira, esto es no sé qué, a ti lo que te pasa es esto, por esto, pero necesita un poco estar contigo para que entiendas qué es lo que a ti te está ocurriendo. Hay exploraciones que tiene que hacer físicamente, volviendo otra vez al inicio de esta charla y a la conversación anterior. Exacto. En el caso de Sonia Sainz Maza, ¿no? Por ejemplo, por teléfono no se cura, ese es el nombre de la plataforma y tiene pleno sentido. Rosa, vamos a volver a los premios y a vuestra candidatura, porque vosotros estáis haciendo una labor en vuestro propio entorno muy importante. A pesar de la pandemia, ¿cómo ha crecido vuestro propio movimiento, vuestra propia reivindicación desde Guzmán, desde el pasado mes de diciembre a este momento? Podemos hablar casi de un periodo de 1 año, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Pero yo creo que ante todo lo que ha provocado, yo creo que más que crecer en sí mismo como sanidad rural, lo que ha provocado ha sido que muchas zonas que no estaban reivindicando sus derechos estén reivindicando sus derechos sanitarios en estos momentos. Es decir, creo que más que crecer nosotros mismos, lo que hemos
quizá impulsado o provocado es que en otros lugares empiecen movimientos más fuertes en esa dirección para defender, pues eso, sitios que no se han quejado nunca y no tenían consulta o tenían problemas, ahora sí están, sobre todo con la situación del COVID, sintiendo que es una cosa muy necesaria, porque si no, lo que está en peligro al final es nuestras vidas y poder vivir en una zona rural y nuestro medio de vida también. Y darle voz a un problema muy serio. Cuando hablamos de salud hablamos de cosas muy serias, sí. y vosotros os habéis convertido en ese altavoz desde Guzmán, pero hacia un montón de sitios. Empezasteis haciendo estos cortos de cine mudo, pero las acciones desde ese momento han sido numerosísimas, ¿no? Sí. Desde una manifestación virtual, por ejemplo, que eso era una iniciativa muy curiosa, ¿no? Cuando no se podía salir a la calle ni reunirse un número importante de personas, bueno, continuasteis con vuestras reivindicaciones. Sí. Han sido todo propuestas muy imaginativas también. Sí, entre todos lo que intentamos y con el bar cerrado, Rosa. Sí, y con el bar cerrado, pero es que como lo habíamos hablado, pues ya seguíamos hablando. Pero lo que tratamos de hacer es buscar maneras diferentes, porque simplemente estamos muy cansados de ver que las maneras convencionales no funcionan. Bueno, pues vuestro altavoz ha llegado a muchos sitios, incluido hasta aquí y sí. Hasta varias veces, además. Hemos charlado con vosotros varias veces y la verdad es que es un placer. También a nuestras nominaciones de este año. Nosotros proponemos 3 candidatos, ahora los espectadores son los que tienen que votar. Rosa, para terminar, ¿qué les dirías para que elijan vuestra candidatura entre esas 3, que todas son muy interesantes, pero ¿qué hace la vuestra especial? Pues yo creo que lo que hace, si tengo que pensar en toda la gente que ha estado dentro, es que precisamente aúna a todo el mundo. Nosotros no tenemos ningún tipo ni partimos de ninguna ideología política ni de absolutamente nada. Si se ve además los vídeos, hay gente de todas las edades, hay gente, te aseguro que de todas las ideologías políticas, de todas las realidades, y ha conseguido aunar muchísimo lo que es el pueblo y aparte hacer que esto, que es algo bastante difícil de digerir en el día a día, la situación que se vive en ese sentido, se haga, la risa es muy curativa. Entonces, a que la gente participe y que consiga reírse de sí, de sus desgracias, pero también consiga reírse de ello, es muy sano. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Aquí están viendo el lugar donde votar, ustedes eligen, pero Guzmán es uno de nuestros candidatos en la categoría de Orgullo Rural. Rosa, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto porque seguís muy activos en sanidad rural, así que nosotros solo podemos ser el altavoz también de vuestras iniciativas, pero para eso estamos. Así que hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por la nominación. Hasta pronto, Rosa. A ustedes les vemos también enseguida, justo después de la pausa para la publicidad. Tiempo y más candidatos, esta vez en categoría de valores culturales. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine, nos ocupamos ahora de la información meteorológica al detalle, pero también hablamos de medio ambiente y de naturaleza con Daniel Ángulo. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Eneca, buenas tardes a todos, amigos. Vamos a hablar de todas esas cuestiones en este espacio que se llama Respira Burgos. Queso de Sasamón patrocina este espacio.
Nos ocupamos, Daniel Ángulo, de la previsión meteorológica en un momento, pero antes. Me has traído algunas imágenes del otoño. Hemos disfrutado de algunos paseos gracias a tus imágenes en las últimas semanas, pero es que este es el momento ya de los últimos estertores, podríamos decir, ¿verdad, Daniel? Pues así es, Eneca, el otoño se va apagando, podríamos decir, todavía buscando, si buscamos en algunos rincones así, algunas laderas de los montes orientados al sur, pues todavía podemos encontrar los hayedos ya con las últimas hojas, los chopos ya en las últimas hojas, pero bueno, hoy ya hemos visto que ha entrado este viento del norte, hemos tenido unas temperaturas muy suaves, de momento en noviembre nos está sorprendiendo porque no están apareciendo las heladas ni las escarchas, aunque sí van a aparecer en los próximos días, luego lo veremos en la previsión meteorológica, pero digo, esa suavidad en las temperaturas pues ha hecho que las hojas, bueno, pues aguantasen un poco, pero ya, una vez que ya estamos en esta época, pues ya es lógico que ya tengamos ya las últimas hojas de los árboles, así que hay que aprovechar este fin de semana pues para eso, para disfrutar de ese colorido. Vamos a ir viendo esas imágenes, ¿te parece? Imágenes de todavía el otoño, en estas semanas sí. con las hojas todavía en los árboles. Pero... Sí, mira, es lo que he tenido que buscar, ¿no? Ahí se ve el coche escondido, esto está en la zona, en nuestra preciosa Sierra de la Demanda, buscando algunos rincones y tal, pues bueno, hemos encontrado los últimos hayedos con hojas, ¿no? Ya casi todas las partes altas, pues no están, ya han tirado las hojas los hayedos, pero bueno, todavía encontré este fin de semana estas hojas, y entre las hojas de los hayedos, pues estas plateras, la verdad es que en cuanto a setas, este año ha sido único, se están cogiendo muchas setas, se están cogiendo muchos níscalos, setas comestibles, y ahí no solo las setas, el mundo de las setas se reduce a las comestibles, sino que hay un mundo amplio en la micología que embellecen también nuestros bosques. Fíjate qué rincón, este rincón está cerca de la localidad de Valmala, en el pleno corazón de la Sierra de la Demanda, y allí, como digo, pues ya los hayedos pues ya están prácticamente tirados todas sus hojas, pero algunos rincones todavía las conservan, y eso es lo que hice, fotografiar, hacer estas fotos para traerlas aquí, Daniel, a nuestro programa de Respiraburgos. Se termina el otoño no como estación, pero sí como paisaje otoñal, ¿no? Sí, efectivamente, el otoño, bueno, mira, ahora estamos viendo ahí un robledal, esto está hecho en Arlanzón, que eso sí, las hayas ya han tirado sus hojas, los chopos también, pero los robles, sobre todo el roble albar, es el último que tira las hojas, o sea que todavía, en cuanto a zonas de roble, que hay muchas de esas de roble en nuestra provincia, estoy hablando de Arlanzón, pero bueno, pues también por el norte, por otras zonas de la sierra, hay mucho roble, sobre todo roble albar, ahí todavía encontramos estos días bastante colorido. Decía que sí, que decías efectivamente que el otoño, en cuanto ya a paisaje, se va acabando, ya van pasando las últimas grullas, las últimas hojas. Mira, fíjate, esta es una foto que hice en la ermita de Villafranca Montes de Oca. Y este es un roble que hay en la ciudad. Pues es que me sorprendió porque el otro día allí en la ermita, que yo pensaba que iba a estar solo el sábado, pues que estaba lleno de coches. Y es que la gente, pues me imagino que este fin de semana, como no hay actividades culturales, pues saldrán al campo, que es lo único que se puede hacer, lo cual está muy bien. Porque el tiempo también acompañaba, Daniel, acompañaba el tiempo, pero yo pensaba que no iba a salir tanta gente, y la verdad es que hay una verdadera pues ansia, ¿no? por estar en el campo, por disfrutar del otoño. Ya le hemos dicho que es que el otoño es una época pues excelente, porque las temperaturas son muy agradables, entonces invita al paseo. ¿Quién se va a poner en julio o en agosto a pasear? Bueno, lo mejor es dar a la sombra o en casa, ¿no? Pero ahora sí, porque aparte de la temperatura, que es muy agradable, pues está el paisaje, que es único, es diferente. Además, todos los otoños son diferentes, porque algunos árboles, unos años pues nos muestran unas hojas rojizas, otros años se ponen más amarillas, es decir, no todos los otoños son iguales. Mientras que en verano vemos los árboles todos llenos de hojas, más o menos con un color verde uniforme, en otoño es diferente. Fíjate, este es de robledal, que está hecho aquí en Arcos de la Llana, pues todavía encontramos bastante colorido. Quiero decir que tampoco hay que alejarse e irse muy lejos para poder disfrutar del otoño y de esas hojas caídas que tanto nos gusta a los chicos y a los grandes, nos gusta pisar esas hojas. Desde luego. Precisamente por eso te quería mostrar también una foto, a ver si la podemos poner, porque a mí me parece, no me parece correcto que, bueno, pues que se pongan a podar ahora los árboles cuando todavía mantienen hojas. Yo, por ejemplo, cerca de mi casa, pues estos días había unas acacias que todavía tenían las hojas y, oye, ayer un grupo de operarios ya puso el cartelito,
prohibido aparcar por poda. Vale, vamos a ver esa imagen que nos has enviado de la poda. Daniel, pero yo tengo una curiosidad. Estamos hablando desde el punto de vista de disfrutar, de respetar un poco los ciclos naturales y de disfrutar del espectáculo que supone el otoño. Pero, ¿le supone algún perjuicio a los árboles podarlos tan pronto? Sí, sí, le supone mucho. Fíjate, yo comprendo que el Espolón es una zona utilitaria, digamos, fíjate, hay estas acacias que todavía tenían sus hojas, bueno, pues hay un grupo de operarios ya ayer podó todas, las deja. A mí ya cuando yo veo los plataneros del Espolón, les veo ya sin hojas, como están ahora ya, como que ha llegado el invierno. Entonces me da la sensación de que ha llegado el invierno, porque te da la sensación como de frío. Se les trata a los árboles de la ciudad como si fuesen muebles, la verdad. Y dicen, ahora mira, ahora interesa y tal. Yo creo que algún vecino quisquilloso, que siempre les hay, porque hay alguien que no les gusta estas cosas, pues siempre llaman al ayuntamiento, que me molestan las hojas, que no me da el sol, ¿qué tal? Oye, y acuden rápido, acuden rápido, los servicios del ayuntamiento en eso son muy prácticos, acuden rápido y enseguida te dejan las acacias como las vemos. Pues, pero Daniel, no me ha respondido, sí, les afecta porque el árbol tiene que culminar su proceso, es decir, tiene que tirar hojas, tiene que, al mismo tiempo que tira las hojas, forma ya las nuevas yemas de lo que serán las hojas para la próxima primavera, y eso les afecta. Y decía, en el Espolón en concreto, que bueno, el Espolón es una zona práctica, donde hay que poner las luces de Navidad, que bien, entonces hay que podar las ramas, pero bueno, el paisaje es muy diferente. ¿Y por qué estos plataneros están cada día en peor situación? ¿Por qué están tan enfermos todos los plataneros que se podan así? Pues porque les afecta, lógicamente, estas podas salvajes que se hacen. Pero, claro, tratamos a los árboles, incluso urbanos, como si fuesen mobiliario urbano, cuando no, cuando los árboles son seres vivos. Daniel, en fin, es una falta de sensibilidad total. Y luego, sí que te quería decir, Eneca, pero tenemos que avanzar, ¿eh? Hablando de la caída de la hoja, ¿no? Qué empeño en quitar la hoja caída y luego quitarla con estos instrumentos que se han inventado ahora, que son como unos motores que meten aire, pero que hacen mucho ruido. No solo provocan contaminación acústica, lo digo porque lo estoy viendo estos días por la ciudad, el ruido constante. Es decir, estos aparatos, inventos, pues bueno, se ponen de moda, pero bueno, es que no todo hay que utilizarlo, porque estos aparatos, aparte de meter mucho ruido, de producir contaminación acústica, encima están contaminando, porque estás ahí gastando gasóleo o gasolina que producen humo. Pues quitar las hojas, sí, yo no digo que no haya que quitarlas, vamos, que sí, hay que quitarlas, sí, pero como toda la vida, con una escoba de brezo, o de berezo, como se llamaba en mi pueblo. Daniel, limpiar todas las calles de Burgos con una escoba de brezo, bueno, lo veo un poco alguna, complicado, pero es que todo el tiempo hay con que los mecanizar un poco las cosas. Con los motorcitos estos es que dan una jerga. Bueno, yo no soy ninguna experta de eso, te aseguro que he recogido muchas hojas con escobas de brezo, pero claro, en un entorno pequeño. Daniel, hemos hablado de árboles, seguimos hablando de naturaleza antes de ocuparnos del tiempo, pero queremos ver una imagen. Ya la semana pasada hablábamos de las migraciones y del tránsito de las aves. La de hoy es una imagen espectacular. Vamos a ver un vuelo de estorninos muy curioso, ¿no? Sí, así es. Porque mira, no solo estos días, si estamos un poco atentos al cielo, ¿no? Si en nuestros paseos, aparte de disfrutar el otoño, podemos ver el paso de grullas, están pasando los gansos y, por supuesto, han llegado ya los estorninos pintos, que se unen a los grupos de estorninos negros que normalmente aquí tenemos estorninos negros, pero en grupos pequeños, pero estos días procedentes de Rusia, Polonia, de países del este de Europa, sobre todo están llegando los estorninos pintos, y como todos sabemos, los estorninos se juntan a dormir, porque, claro, si está un estornino solo, pues un gato o cualquier depredador se le puede atacar. Entonces, para ellos el grupo es la salvación, y por eso tienen esta tendencia, esta costumbre de agruparse en grupos, como vemos, enormes. Antes de quedarse en el dormidero, normalmente dan unas cuantas vueltas, como vemos ahí, para ver si hay un depredador. Normalmente los depredadores, como los gavilanes o los halcones, saben dónde van los estorninos a dormir y les esperan por la noche a atacarles. Este dormidero está hecho en cavia concretamente, pero fíjate ahí, cuando se juntan y forman esas pelotas es porque un halcón o un gavilán, que lo he estado observando, les está atacando. Entonces ellos, para defenderse, forman esos grupos, esas bolas, y entonces desconciertan al depredador. Es mucho más fácil para un depredador, para un gavilán, fijarse en un individuo concreto que están todos agrupados. Entonces, además que le dan la sensación de que forman un animal más grande. Entonces ahí vienen como el grupo
actúa frente a la depredación, en este caso de los extremeños. Maravilloso, la naturaleza nos sorprende. Sí, la verdad que es un todos los espectáculo que a mucha gente pues no le gusta, que pasa insensible, pero bueno, a mí la verdad es que me encanta, y poder disfrutar de ello. Sí le gusta. Sí. Daniel, ¿este fin de semana vamos a poder disfrutar de los últimos estertores del otoño o no? ¿Va a hacer buen tiempo? Pues sí, afortunadamente, digamos, decimos que ya están las últimas hojas, pues vamos a poder disfrutar porque el tiempo va a acompañar. Vamos viendo los mapas, Hoy ¿te han parece? bajado, sí, te voy explicando. Sí. Hoy han bajado las temperaturas un poco porque ha entrado viento del nordeste y mañana van a seguir bajando. Ojo mañana al viento ese del nordeste que va a estar todo el día. Ayer, fíjate, tuvimos 18 grados, hoy nos hemos quedado en una máxima de 15, pero mañana apenas llegaremos a 10 grados. Sin embargo, ya durante el fin de semana pues irán mejorando. Mañana, como vemos, tendremos todavía nieblas, nubes por la mañana en el norte de la provincia. Sin embargo, ya a partir del mediodía y por la tarde la tendencia será a quedar los cielos despejados. Pero mañana, insisto, el viento del nordeste hará que bajen las temperaturas. De hecho, por el norte de la provincia se van a quedar las máximas en tan solo 10-11 grados. Por el sur llegarán a los 13 y, bueno, pues la presencia del viento hará que el ambiente sea desapacible. Ya por la noche se quedará despejado y las temperaturas bajarán aún más. Ojo la noche ya del viernes al sábado, que será fría, incluso el sábado amaneceremos con heladas. Esperamos, por ejemplo, 1 o 2 bajo cero en zonas de la sierra, por la ribera del Duero. Aquí en la capital incluso podríamos amanecer también con alguna helada escarcha débil. Pero el sábado ya... En la jornada, pues, vemos el mapa del sábado, sí. Daniel. El sábado vamos a tener un día de sol, con nubes altas, quizás algunas nubes altas, de esas blanquecinas que aparecen en el cielo, pero vamos, sin importancia. Y lo más destacado es que el sábado ya se para el viento del nordeste. Podríamos tener algunas nieblas el sábado, sí es verdad, por la zona oeste, por el valle del Pisuerga, pero el sábado se para el viento del nordeste, entonces eso va a hacer que suban las temperaturas. De hecho, aparte del sol y las nubes altas, el sábado tendremos unas temperaturas máximas sobre 13-14 grados. Es decir, que ya el ambiente será agradable. ¿Y en la jornada del domingo? Pues en la jornada del domingo nos lo vamos a mostrar en el mapa. No solo no tendremos viento, sino que además los cielos estarán despejados. Frío al amanecer, mínimas de 1 o 2 grados tan solo, incluso alguna helada por la sierra y por el sur, pero luego las máximas rondarán los 14 y 15 grados, es decir que el domingo será un día de sol. Y la próxima semana pues parece que empezará con tiempo estable, aunque luego irán llegando cambios. Cosa normal, porque ya lo dice el refrán popular, que por Santa Catalina, que es el día 25, la nieve se avecina. O por San Clemente, que es el día 23, dice el dicho popular, que el invierno se hace presente. Veremos a ver lo que nos depara la próxima semana, pero lo cierto es que normalmente a últimos de diciembre suele ya llegar el invierno meteorológico y veremos a ver si este año pues ocurre eso. Pues nos quedamos de momento con un fin de semana todavía para disfrutar al aire libre y como te seguimos todos los días con la previsión detallada de cada jornada, pues vamos viendo cómo se desarrolla la semana que viene. Nos vemos también la próxima semana. Daniel, muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Buen fin de semana a todos. Vamos a ocuparnos ahora de una iniciativa que tiene mucho que ver con la climatología, porque se trata de sacar las clases a la calle. Esta es una forma de reivindicación que han realizado desde el Colegio La Salle, lo hacían en la jornada de ayer, hoy lo ha hecho el Centro de la Merced Jesuitas. De esta manera quieren visibilizar su rechazo a la reforma educativa que se está debatiendo estas semanas en el Congreso y que desde el punto de vista de los colegios concertados pues parece que la intención desde su punto de vista es reducir el modelo de educación concertada y limitar la autonomía de los centros con esta nueva normativa que se está debatiendo. Nos lo cuenta Carla Martín. El Colegio La Salle ha sacado los pupitres a la calle para visibilizar su rechazo a la reforma educativa que se está debatiendo estas semanas en el Congreso. Este acto simbólico, que se repetirá cada miércoles, se engloba dentro de una campaña nacional que ha conseguido ya 1,5 millones de firmas digitales. Familias, sindicatos y colegios denuncian la intención del Gobierno de reducir el modelo de educación concertada y limitar la autonomía de los centros. Esta ley es una ley que nos viene impuesta completamente, una ley a la cual falta el diálogo social, una ley que se está haciendo justamente en un momento de pandemia, en un momento de estado de alarma, que no es el momento, no es adecuado y mucho menos hacerlo como se está haciendo. Entonces, desde la plataforma Más Plurales, lo que se ha hecho, familias, sindicatos, entidades titulares de los colegios, lo que se ha hecho es transmitir a la sociedad, pues de alguna manera, pues esta situación de falta de derecho, también de hartazgo, porque no es lo que necesitamos ahora mismo
la educación, que nos cambien las normas y que nos las cambien además justamente en este momento. Está llevando a cabo también una recogida de firmas, ¿cómo está yendo? Pues la recogida de firmas, creo que estamos ya alrededor de 1.300.000 personas las que están participando a través de firma digital, lo que se está realizando. ¿Qué otros actos o qué otra manera de visibilizar vuestra posición estáis llevando a cabo? Y si hoy aquí en estos pupitres la gente que se para a mirar, informáis, les animáis a que firmen. En principio, todas las firmas son firmas digitales. Esto es a modo de instalación. Lo que queremos es hacer un acto de protesta y también de sensibilización. Estamos cumpliendo la normativa, no estamos más de 3 personas aquí y lo único que pues hemos puesto es algunos de los detalles que creemos que son contrarias a lo que estamos ahora mismo viviendo y que queremos denunciar, ¿no?, ante la sociedad. ¿Qué problemas podría suponer para centros como este la nula posibilidad de elección de los padres de elegir el colegio al que van sus hijos? Pues hombre, es algo muy grave el hecho de que se nos haya quitado la posibilidad de demanda social a los padres, porque el quitar la demanda social hace que no se cumpla uno de los derechos constitucionales, el derecho a la educación, el derecho a elegir un modelo de educación que tienen los padres. Entonces, esto ya es algo grave que nos afecta a la escuela, pero que le afecta a todos los ciudadanos, a todos los que son padres y que quieren elegir lo mejor para sus hijos. Y luego también afecta el derecho a la libertad educativa, el derecho que tienen esos centros, esas entidades titulares, a poder ofrecer a esos padres una educación en valores. Este centro, La Salle Burgos, ¿cuántos padres eligen cada año que sus hijos vengan aquí y con qué plantilla aproximadamente contáis? Pues cada año, pues alrededor de unas 40 y tantas familias nuevas entran a formar parte del colegio. Ahora mismo tenemos 60 personas en plantilla, tanto profesores como personal de administración y servicios. Habéis escogido el lazo naranja como símbolo de esta protesta o de esta reivindicación. No sé si se está entregando, por ejemplo, a los padres, a los alumnos. La Asociación de Padres está totalmente entregada por esta causa, y lo cual aprovecho para agradecer, junto con FECAMPA y con CONCAPA, y han sido ellos los que se han encargado de realizar estos lazos naranjas que justamente hoy en tutoría se van a entregar a todos los alumnos y van a llegar también a todas las familias, ¿no? Lo que visibiliza es la libertad de enseñanza, es lo que queremos con el color naranja, es lo que hemos elegido. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros por venir. El Colegio La Salle ha sacado los pupitres a la calle para visibilizar su rechazo a la... Estamos de vuelta en el plato de 8 Magazine, recuperábamos esa historia, pero bueno, ya hemos visto el reportaje, es una iniciativa que se va a repetir semanalmente. Nos ocupamos ahora de otro de nuestros candidatos a los premios de la 8. Ya saben que nosotros proponemos 3 candidatos en cada una de las 5 categorías. Abrimos la de valores culturales para recibir al representante del Museo de la Evolución Humana, su director gerente, con quien yo charlaba hace pocos meses precisamente por el 10º aniversario del museo, y ahora es un placer, Alejandro, reencontrarme contigo para seguir hablando de buenas noticias. Alejandro Sarmiento, bienvenido, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, y la verdad es que siempre es un placer hablar contigo, hablar con vosotros, y sobre todo pues que de alguna forma nos ayudéis a acercar todo el trabajo que estamos intentando realizar desde el Museo de la Evolución Humana a sus destinatarios, a los ciudadanos. A mí me parece que estamos en un momento muy complejo y que la cultura es más importante que nunca. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo con ese planteamiento y desde el punto de vista de la cultura con mayúsculas, porque el museo nace como un referente de una cultura científica muy concreta, pero ha ido creciendo de tal manera que se ha convertido en un agente cultural, pero de la cultura en general, también de la cultura científica, por supuesto, y de todo el patrimonio y el conocimiento que llega desde los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, pero ha ido más allá. Ese es un poco el resumen de estos 10 años de historia, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Museo de la Evolución Humana tiene una grandísima suerte, porque hunde sus raíces en el mejor equipo posible, el mejor equipo que es
los codirectores y el equipo de Atapuerca. Ellos, fíjate que ya hace muchísimos años, cuando comienzan las excavaciones, yo siempre hablo de cómo Eudald Carbonell, ya en el año 92, explicaba a la directora general de Políticas Culturales de la Junta que su propósito era la generación y la creación de una serie de infraestructuras al más alto nivel, eso en el año 92. Nosotros lo que hemos desarrollado desde el año 2013, Juan Luis Arzuaga y yo, es esa idea de que los museos no están únicamente para preservar y para conservar, que son sus funciones primordiales, que son sus funciones evidentemente fundamentales, pero que tienen que generar... cumplen, perdona que te interrumpa, y que la cumple sin duda ninguna. Con esa labor, custodiando unos bienes que son patrimonio de la humanidad. Pero junto con eso, la importancia de los museos en una sociedad contemporánea tiene que ser la capacidad para crear lazos con los ciudadanos. Y desde esa perspectiva nosotros, y eso hablamos en su día, lo que desarrollamos fue un modelo que le llamábamos del museo al ágora. Es decir, de alguna forma nuestro museo no se plantea únicamente como un museo de ciencia, sino que tiene que ser un museo que a través del interés de los ciudadanos en las bellas artes tradicionales pueda conciliar y atraer más y más visitas y generar una recurrencia de públicos. Nosotros estamos trabajando en esa línea y la verdad es que nos habéis honrado muchísimo con vuestra nominación. Yo creo, Alejandro, que habéis conseguido ese objetivo por una cuestión que creo que ya comentábamos en el mes de julio cuando celebrábamos el 10º aniversario. Y es que, bueno, 10 años es mucho tiempo, pero en realidad es muy poco para una infraestructura de estas características, ¿no? Son 10 años que han pasado volando y, sin embargo, la sensación que tenemos la mayoría de los burgaleses es que siempre ha estado ahí, ¿no? No es algo ajeno, se ha incorporado de tal manera a la vida cultural de la ciudad que parece que está ahí desde siempre, y yo creo que eso es un gran logro. Luis Arzuaga, nuestro director científico, lo dice siempre, que al final el Museo de la Evolución Humana cumple 10 años, es un niño que crece, que parece bastante avispado en su forma de crecer, por seguir con la broma, y que de alguna manera lo que ha conseguido es el favor de los burgaleses. La gente de alguna manera se ha acostumbrado a que hay un gran museo, hay un gran equipamiento que todos los días les propone una actividad. Por ejemplo, hoy mismo, último día de actividad presencial, dispone de unos talleres dentro del ámbito de la gastronomía, pero nuestra misión, y lo hemos dicho siempre, es que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos culturales, que conozcan que a través de los equipamientos culturales, de los equipamientos regionales, pueden ejercer un verdadero derecho cívico y subjetivo como es el acceso a la cultura. La mayoría de nuestras actividades son gratuitas y eso a mí me parece que es fundamental. Alejandro, este periodo tan difícil que estamos atravesando desde el punto de vista sanitario tiene una repercusión también en el ámbito social y cultural. Te acabas de referir a que hoy se celebra la última actividad hasta que... La última actividad presencial. Pero hasta que esta situación mejore, que regresarán. Pero esto también ha tenido un punto revulsivo en la generación de otro tipo de escenarios que ha permitido que disfrutemos, que sigamos disfrutando de forma no presencial de las actividades. Me contaba mi compañera que acudía al museo esta semana para grabar las imágenes que estamos viendo y para otras cuestiones, que fue testigo de una actividad muy curiosa en la que me gustaría detenerme y que creo que explica muy bien cómo esta circunstancia nos ha hecho también mejorar. Se encontraron mis compañeros, el equipo de la 8 que estuvo en el museo, con una visita guiada, pero era una visita a través del móvil, una videoconferencia. Una de vuestras guías se iba moviendo por diferentes puntos del museo con un trípode y un móvil y iba interactuando. Además, los alumnos que estaban realizando esta visita le planteaban preguntas a través de esa conexión y bueno, al final es una visita virtual. No queremos decir que sea lo mismo que es la CSE presencial, pero esos alumnos conocieron muy bien el museo y participaron de una forma muy activa en la visita. Es una buena solución al final, ¿no? Bueno, decía Karl Popper que al final la vida es resolver problemas. Los minerales, las piedras no tienen problemas. Nosotros tenemos evidentemente ahora mismo una situación
muy grave, tenemos una pandemia de la que tenemos que salir juntos. Yo creo que ahora mismo como sociedad esto nos tiene que hacer crecer, y tenemos que crecer en el convencimiento de que los problemas lo que necesitan son soluciones, y soluciones científicas y técnicas. Ahora mismo yo creo que hay demasiado alboroto político y sin embargo hay muy pocas soluciones científicas y técnicas. Nosotros desde el Museo de la Evolución Humana, ya en el mes de septiembre, porque era muy previsible que esto volviera a pasar, lo que planteamos es que el museo no podía y no debía parar, y que la cultura es un recurso de primera necesidad. Por eso lo que hemos generado es una serie de visitas online a través de la plataforma Teams, abierto para todos los centros educativos. Yo le tengo que dar muchísimas gracias a la Consejería de Educación, que se está volcando en la promoción de estas visitas, porque al final los museos tenemos un papel, estamos en la primera línea de la educación. Esto nos ha llevado también a que hay que incrementar los recursos tecnológicos al servicio de la educación y de los colegios. Tenemos que ser verdadero contenido en un canal, como pueden ser el ámbito de la educación pública, y dentro de eso nuestra misión es, primero, que toda la actividad del museo se mantiene. Cerramos nuestras puertas, pero cerramos nuestras puertas de forma presencial. Toda la actividad, tanto la literatura como la música, todo aquello que es posible que pueda ser retransmitido en directo, no creemos en la cultura enlatada, a través de las plataformas en streaming, las visitas desde los yacimientos, las visitas desde el Centro de Arqueología Experimental, desde el propio museo, eso debe seguir y debe continuar, porque yo creo que al final en estas situaciones no se trata de quejarse, se trata de buscar soluciones. Bueno, este es un momento complicado que sin duda pasará, y si lo miramos desde la perspectiva de la evolución humana, como hacéis vosotros en el complejo de Atapuerca, pues esperemos que sea algo muy pequeño, que tendrá un impacto muy grande sin duda en la sociedad, pero en algún momento volveremos al museo de forma presencial. Ojalá. Y mientras tanto podemos disfrutar de las actividades online. Online también se puede votar vuestra candidatura. Hoy hemos conocido un poco mejor el museo y les hemos dado a nuestros espectadores algunos argumentos, Alejandro, para que apoyen vuestra candidatura, pero la decisión es suya. En esta página pueden votar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y mucha suerte también con las votaciones, y felicidades por esos 10 años. Gracias, Alejandro. Con ustedes nos queda una cosa más que compartir. Con Daniel Ángulo hemos repasado al detalle la meteorología de los próximos días. Se la resumimos en 2 minutos para que tengan muy claro qué va a pasar a partir de mañana. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy los cielos estaban despejados, en Acinas también lo estaban a primeras horas, y por eso han tenido una mínima de 0,2 bajo cero. Sin embargo, en el norte los cielos estaban nubosos toda la mañana y casi todo el día. Se han producido algunas lloviznas, como vemos en la webcam de Medina de Pomar, y allí las mínimas han tenido, gracias a las nubes, 5 grados de temperatura. Esto se veía muy bien en la imagen del Meteosat. Vemos cómo la entrada de ese viento del norte-nordeste que ya habíamos anunciado mantiene la nubosidad en el Cantábrico, sobre todo en el Cantábrico Oriental, y parte de esa nubosidad también entra por el norte y nordeste de nuestra provincia. En el resto de España, sol, cielos despejados, aunque con nieblas en los valles de los grandes ríos. Para mañana el anticiclón se coloca otra vez al norte de la península ibérica y por lo tanto mañana será una jornada de tiempo estable. Habrá algunas nieblas al amanecer, luego algunas nubes altas, pero ojo porque se intensifica el viento del nordeste, el cierzo en el Valle del Ebro, y eso hará que el ambiente sea más fresco que hoy. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este viernes 20 de noviembre, donde en el norte, en Merindades, tendremos algunas neblinas matinales y luego cielos poco nubosos. Sin embargo, el viento del norte-nordeste, que se intensificará, como decíamos, hará que las temperaturas bajen. En Espinosa no pasarán de los 10 grados, por Villarcayo Miranda 12-13 grados y las mínimas entre 1 o 2 tan solo. Por la Bureba y por el este tendremos también amanecer frío, con mínimas entre 0 o 2 grados, y luego las máximas, como aquí estará soplando viento del nordeste, apenas pasarán de los 10 grados en Briviesca, en Belorado, incluso en Prado Luengo se quedarán tan solo en 8 o 9. Ya por la zona centro, por el entorno de la capital y por el oeste, hablaremos de cielos poco nubosos, quizás algunas nieblas que levantarán rápidamente por el oeste, para quedarse luego los cielos, como decíamos, poco nubosos o despejados por el oeste, con máximas que apenas pasarán de los 10 grados en Burgos capital, como mucho 11 en Melgar y Villadiego.
Por el sur también cielos despejados, aquí además azules todo el día, y las máximas rondando los 11 grados en Lerma, en Aranda llegarán hasta los 13, aquí el viento será flojo. Por la sierra los cielos estarán despejados, pero el amanecer será frío, con mínimas de 0 o 1 bajo cero. Mañana en Burgos capital, cielos poco nubosos o despejados, amanecer frío y viento del nordeste que hará que bajen las temperaturas, las máximas no pasarán de 10 grados. Sin embargo, durante el fin de semana sí subirán las temperaturas máximas, ya que aflojará, amainará el viento del nordeste, aunque ojo, porque al amanecer, tanto el sábado y el domingo, habrá heladas. Este es el resumen de la previsión que hemos detallado con Daniel Angulo. Nos despedimos ya, pero volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 en punto. Hablaremos de psicología, de criminología y seguiremos conociendo a los candidatos a los premios de la 8 Burgos. Hasta entonces, gracias por su compañía.